Parque Temático Tierra Santa. Todo es posible. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Hola, ¿qué tal? Y bueno, como todas las semanas analizamos la realidad económica y social, y en esta ocasión ya se cumplen los primeros 40 días de la cuarentena, con lo cual, bueno, cómo va a seguir adelante, nos pareció muy conveniente conversar con el doctor Fernández Pastor, Miguel Fernández Pastor, teniendo en cuenta las medidas que se tomaron hasta ahora y cómo debería seguir la situación, porque todos los informes están indicando de que la pandemia, lejos de estar en la etapa final, aparentemente tenemos por delante picos muy, pero muy importantes, en especial en la capital y el Gran Buenos Aires. Fernández Pastor, ¿cómo deberíamos continuar teniendo en cuenta que la actividad económica está muy paralizada, lógicamente por la cuarentena, y los indicadores sociales, tanto de suspensiones, en algunos casos despidos y de menor actividad, son muy pero muy profundos y está afectando una porción prácticamente importantísima de la población total? Bueno, yo pienso que las herramientas que utilizó el gobierno, en particular el IFE, es una herramienta absolutamente idónea. El problema del IFE es que se salió medio de los apurones, de golpe, hubo que salir a paliar la situación de esta gente que que se quedó sin trabajo producto de la pandemia. Y bueno, y eso lleva a desprolijidades, a problemas en la implementación, que supongo que se irán aliviando. Lo que resta saber, y yo supongo que lo sabremos en poco tiempo, es si este plan va a tener continuidad, es decir, si en el mes de mayo aquellas personas que están sin actividad económica y obviamente sin recursos porque vivían al día o porque eran trabajadores informales, van a recibir nuevamente ese bono. Y me parece además que hay cosas que seguramente va a haber que prolijar, que arreglar, porque la acumulación de distintos programas sociales ha llevado a que algunos reciban mucho y otros reciban muy poco. Pero bueno, me parece que es un trabajo que hay que ir armándolo en el tiempo. Y ahora, ¿cómo queda la situación? Porque hay muchas empresas que ya han manifestado que no están en condiciones de pagar los sueldos. En muchos casos, especialmente aquellos que están en la informalidad directamente, hay despidos muy, pero muy fuertes. Hay ahí una ayuda que va a dar el gobierno que tiene que ver con aquellos que están registrados, donde se les va a pagar una parte del sueldo y que lógicamente las empresas van a tener ahí un alivio en la masa salarial. Y está este acuerdo de suspensiones con un piso salarial del orden del 70-75% según los casos. Ahora, todo eso implica un empobrecimiento muy, pero muy fuerte de toda la población. Y el horizonte hacia adelante está muy indeterminado porque, vuelvo a insistir, no se sabe en qué momento de la pandemia estamos. Sí, claro, la incertidumbre es quizás el mayor daño que está haciendo la pandemia, porque si uno sabe que es hasta fecha determinada, a partir de allí uno sabe qué decisiones tomar. El problema justamente está que todos suponemos que durante el mes de mayo esto debería empezar a terminar, pero nadie tiene la seguridad de que esto ocurra. Y entonces extender esta situación en el tiempo tiene un costo económico monumental y un costo social también monumental, porque todas esas cosas que vos enumerás de cuestiones que pasan con el trabajo formal redundan en definitiva en los trabajadores informales y redundan en el sistema de seguridad social. Es decir, como todo es un sistema que se estructura pieza a pieza, si falla una, se empieza a caer todo el edificio. Y realmente hay que trabajar muy fuertemente en ordenar las prioridades y también
creo que es necesario un mínimo de sensibilidad empresaria para bancar trabajadores, ¿no? Ya, yo creo que si algo ha demostrado la pandemia fue una clase magistral de lo que es la plusvalía, ¿no? Porque al quedarse sin trabajadores las empresas se volvieron locas, tienen capital, tienen maquinaria, tienen todo, pero les falta lo esencial que son los trabajadores. Así que yo creo que hay que empezar a reconstruir esto todo lo que se puede y lo más rápidamente posible. Pero bueno, estamos en un proceso de enorme incertidumbre. Por suerte, ese proceso de enorme incertidumbre nos agarra con una pandemia que no pega como ha pegado en los países centrales. Pero bueno, hay que ir atajando cada cosa en su momento y como se puede. Con el impuesto a las grandes fortunas, que tomó bastante publicidad en un momento y que ahora prácticamente retrocedió, me parece, por la fuerte presión que ha habido en contra de ese impuesto. ¿Debería aplicarse un impuesto a las grandes fortunas, teniendo en cuenta que hoy por hoy, con la recaudación en baja, todos estos subsidios se hacen con la maquinita del Banco Central? Sí, yo no tengo duda que hay que aplicar un impuesto a las grandes fortunas. Creo que, es más, creo que habría que extenderlo un poco más allá de las 12.000 personas de que se habla. Yo creo que hay mucha gente con capacidad contributiva que debería poner en este momento y, en definitiva, si la economía se recompone, ellos se van a recomponer mucho más rápido que los trabajadores. Así que a mí me parece que hay que impulsar ese proyecto con toda vehemencia e, insisto, ampliarlo. También creo que hay otra herramienta por la cual se puede trabajar muy bien para recaudar impuestos, que es la eliminación de las excepciones de ganancias. O sea, es que en ganancias se exceptúan casi 2 billones de pesos anuales por distintas circunstancias, porque las personas descuentan las obras sociales, la mucama, las donaciones, bueno, lo que el hombre común, si lo quiere tener, lo tiene que pagar. Entonces, a mí también me parece que habría que ir por ese camino para buscar mayor recaudación. Sin recaudación es imposible salir. ¿Qué pasa con el tema de la carestía? Porque hay muchas quejas que en este proceso, donde inclusive hay un achique del salario, por esto de las suspensiones o porque o están pagando en cuotas o directamente en algunos casos hay reducción del salario, los datos de inflación siguen siendo altos, especialmente en el rubro de alimentos. El resto no, porque está prácticamente parado. Nadie piensa que en turismo, digamos, o en recreación va a haber aumento de precios porque prácticamente no hay actividad. Pero justamente en alimentos la inflación está en el orden del 4, 3, 4, 5% mensual. ¿Qué medidas habría que tomar allí? Sí, en principio, la verdad que es despreciable la actitud de los especuladores que especulan con algo tan sensible como son los alimentos en una circunstancia tan particular como es la pandemia. Así que desde el punto de vista ético es repugnante. Desde el punto de vista político creo que hay que hacer el mayor control posible. También es complejo porque las empresas utilizan un incremento de precios sutiles, dejan la lista de precios como está y después les cambian las condiciones de venta a los pequeños comerciantes. Entonces ya no les dan crédito, les obligan a pagar al contado y esto les incrementa costos o les bajan bonificaciones que venían de tiempo atrás. Y entonces utilizan todas esas herramientas sutiles para generar una ganancia indebida en un momento específico. Es decir, cuando alguien habla de que se deben congelar los precios, uno debería no solo congelar los precios, sino tiene que congelar las condiciones de venta de esos precios, de esos productos, porque si no congela las condiciones de venta, a través de las condiciones de venta uno le aumenta los precios en forma encubierta y en definitiva el que va a pagar la multa va a terminar siendo el pequeño comerciante. Los grandes comerciantes siempre van a tener de dónde agarrarse. La última cuestión, el tema del dólar. Ha habido una disparada de los llamados dólares alternativos que de una manera u otra terminan impactando o incidiendo en el propio dólar oficial, que al mismo tiempo el Banco Central lo está deslizando todos los días, centavos, y hay una devaluación del mercado oficial
y una mayor devaluación en los dólares paralelos que, bueno, lógicamente inciden en la economía y también en la formación de precios. Allí, ¿qué se puede hacer? Porque es un mercado totalmente, digamos, descontrolado, con precios que, o con cotizaciones que están ya prácticamente descontroladas, teniendo en cuenta la brecha que hay con el tipo de cambio oficial. La verdad que lo que se puede hacer, que conozco poco porque nunca me he dedicado al tema financiero, porque además creo que no hay nada más distante de las políticas sociales que el sistema financiero. Lo que sí digo que lo que no queda duda es que todo es especulación, porque justamente esa disparada va en paralelo con la propuesta que el gobierno hace respecto del pago o del no pago de la deuda externa, y me parece que forma parte de la presión de lo mismo de siempre, que vienen a apretar la economía, a extorsionar la economía para ver si sacan condiciones económicas mejores. Yo creo que al hombre común, al trabajador, al desocupado, lo que pase con el dólar le importa poco. Es más, sería bueno que desaparecieran todas las financieras, todos los que hacen ese tipo de negocios especulativos, dejaran de participar en la economía por lo menos por un tiempo, ¿no? Bueno, ojo, que al hombre común creo que el tema del dólar le preocupa no porque él esté metido en ese negocio, sino por la incidencia que eso tiene después en la actividad económica y en la propia inflación. Y entonces le pega por ese lado y de ahí la preocupación de que haya esa disparada tan grande que va marcando 115, 120 pesos, está llevando inclusive a muchos a salir del plazo fijo, porque las tasas son bajas, y correrse hacia el dólar blue. Ha habido inclusive hasta retiro de depósitos en dólares. O sea, no digo a todos, pero por lo menos a un gran sector de la clase media, el tema le preocupa mucho porque ve que sus ahorros se están evaporando como resultado de todo este proceso de retracción económica y también de devaluación de la moneda. Sí, de eso no hay ninguna duda, pero el tema central es que quiénes son los que hacen esta de trabajo sucio, quiénes son los que nos llevan a esa situación de ahorcamiento económico. Son los mismos que son los titulares de la deuda externa, son los mismos que se niegan a dar los créditos a la pequeña y mediana empresa buscando cuestiones burocráticas para impedir dárselas, y que buscan la crisis económica constante. Pero bueno, yo creo que lamentablemente la Argentina tiene varios frentes, un montón de frentes abiertos, que es la pandemia, es la situación social, es la especulación económica, es el crecimiento de precios y es la deuda, el no pago de la deuda externa. Eso hace un cóctel que es muy difícil de manejar y que hay que llevarlo en el tiempo como es posible, sabiendo que, bueno, que tratamos con la misma inmundicia de siempre, ¿no? Perfecto, Miguel Ángel, Miguel Fernández Pastor, perdón, porque decir Miguel Ángel aparece ya como una muletilla. Bueno, hemos hablado con Fernández Pastor, muy conocedor de todo lo que tiene que ver con la seguridad social, en un momento muy particular, hoy por hoy, no solamente de la Argentina, sino de todo el mundo, donde lógicamente las políticas sociales emergen con mucha fuerza porque la pandemia, la cuarentena está haciendo realmente estragos económicos y golpeando con mucha más fuerza justamente a todos los sectores más desguarnecidos de la sociedad. La Argentina lamentablemente también está sufriendo esto y lo vemos con indicadores muy pero muy adversos en materia de pobreza e indigencia, agravados por la situación particular que estamos observando. Nuevamente, gracias Fernández Pastor, y nos reencontramos el próximo semana, como siempre, analizando la realidad económica y social de la Argentina. Parque temático Tierra Santa.
Banco Ciudad te quiere ver crecer.